Doctor Carlos, muy buenas tardes. Vamos a dar unos minutos para que puedan ingresar los chicos. Vale, Iván, perfecto, no hay ningún problema. Perfecto. 5 minutos y empezamos, doctor. Buenas tardes, doctor. Doctor Carlos, muy buenas tardes. Fíjese si puede compartir pantalla para poderlo presentar. El doctor Johnny de la Cruz nos acompaña y está dando los accesos. Genial, perfecto. Muy buenas tardes, doctores. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión número 13 del taller de elaboración de tesis. En esta oportunidad, pues tenemos el placer de presentar a un querido amigo, que es el doctor Carlos Vidurrizaga. Él es director, él es médico, perdón, cirujano egresado de la Universidad Cayetano Heredia.
director médico, científico y CEO de BG Healthcare para Perú y para España. Es profesor investigador invitado en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Colabora del Máster de Investigación, Desarrollo e Innovación de Medicamentos de la Universidad de Navarra en España. Asimismo, también médico investigador en el Departamento de Ciencias de Alimentación, Fisiología y Toxicología de la misma universidad. Consejero de Biomed Research Foundation de Estados Unidos. Director médico de Takeda Pharmaceuticals, Global Med Pharma, Sony Lab, científico BC Biotech y colabora en el Máster de Investigación en Atención Primaria de la Universidad de Navarra. Y ahorita pues asesor médico de Aventis Pharma aquí en el Perú. Bienvenido, doctor Carlos, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación por parte del doctor Johnny de la Cruz Vargas, director del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Ricardo Palma. Gracias, Iván. Muchísimas gracias. Es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, yo pretendo que esto sea algo sumamente dinámico y que sea un diálogo, en realidad. Así que siéntanse, por favor, todos en la libertad de interrumpir cuando crean oportuno. Y además también les pido, para que esto fluya muy bien, conforme yo les vaya haciendo algunas preguntas, puedan, pues, no se peleen para contestar, ¿no? En realidad, acá está permitido cualquier equívoco, y no hay equívocos. Vamos a tratar de hablar de un tema desde una perspectiva de repente un poco diferente a la que ha habido en otras clases de este mismo tema. ¿Vale? Entonces avanzamos. Por favor, no es necesario que pongan este icono de levantar la mano para participar. Simplemente abren su micro, comentan y comentamos, y en realidad va a ser estupendo si es que llevamos esa dinámica. ¿De acuerdo? Es más, yo no veo ahorita los chats, así que vamos directamente con él. Bueno, investigación es algo sumamente interesante, ¿no? Yo creo que es una actividad inherente a la profesión que ustedes han escogido, y que lamentablemente no siempre en las facultades se ve con el interés que requiere este tipo de actividad. Yo he tenido la oportunidad de participar en investigación, en docencia, en distintos centros, y muchas veces perdemos algunas cosas de vista. Entonces, en este punto, que vamos a hablar de investigación, y que entiendo que ustedes ya están en este taller de tesis, yo quisiera que alguno de ustedes me comente con relación a los estudios clínicos y con relación particularmente a los ensayos relacionados a medicamentos, qué es lo que conocen o cuáles son las fases de un ensayo clínico para poder más o menos navegar por esa vía. No se peleen, a ver quién abre su micro y por favor lo comenta. Si no, hacemos un sorteo, ¿eh? Muy bien. Doctor, buenas tardes. Mira, oye, justo ibas a salir tu Mateo Iván. A ver, Ok, doctor. Sí, bueno, en realidad lo que recuerdo es que son dos fases principales, ¿no? Primero es la preclínica, que básicamente no es en humanos, ¿no? Sino es en animales, y más o menos la idea es evaluar el efecto del medicamento, ¿no? La dosis máxima, la seguridad principalmente. Y luego recuerdo que la otra fase, a grandes rasgos, era la fase clínica, que se subdivide en cuatro, ¿no? Y está la fase 1, la 2, la 3 y la 4, y cada vez que asciende, la población se va volviendo más grande, ¿no? Que ya hacen humanos. Y creo que la 1 también es lo mismo, es como una repetición de la preclínica, se investiga seguridad también. La 2 es efectividad, y la 3 y la 4 ya en grandes poblaciones. Súper, Mateo, gracias. Bueno, les voy a comentar un poco, ¿no? En realidad, cuando hacemos un ensayo clínico, el ensayo clínico supone, partiendo de un concepto que queremos nosotros comprobar,
cuando estamos hablando de temas de terapéutica, pueden haber ensayos clínicos para diagnóstico, para una serie de temas en realidad, ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, pero mi vena es un poco más de investigación aplicada, por lo cual hablamos de productos terapéuticos. Pone una fase, que es una fase de laboratorio, y posteriormente supone una fase de aplicación clínica, que hay 3 fases dentro de ello. La cuarta fase ya es cuando el producto ha salido al mercado y ya se está comercializando, estudios post-mercadeo. Las 3 primeras fases en realidad son fases de investigación en seres humanos, ¿no? Cuando un producto ya llega a una fase 3, ya estamos asumiendo que es una fase extendida para poder demostrar eficacia comparado normalmente contra el estándar de tratamiento que hay para determinada condición patológica. Este proceso toma años, ¿ya? Entonces tenemos que partir pensando, y vamos a hablar de ética, y esto a veces puede ser un poco espinoso. Supone que el principal sponsor de estudios clínicos para buscar medicamentos es la industria farmacéutica. Con todas las golpizas que quieran darle a la industria farmacéutica, es el principal patrocinador, y evidentemente siempre hay cierto tipo de interés creado con relación al producto que se va a comercializar. A ver, vamos a ver, Carmen Rosa, Chalco. Carmen Rosa, ¿cuánto crees que cuesta desarrollar un producto, un medicamento, desde cero hasta que el producto se lanza al mercado? Carmen Rosa, ¿estás? Cuéntanos. Un montón. ¿Cuánto crees que cuesta desarrollar un medicamento desde que se inicia su desarrollo hasta que el producto se lanza al mercado? Las respuestas cerradas son válidas, ¿eh? Así que no te agobies por ello. No tengo un cálculo exacto. ¿Me escucha? Dale, sí, lanza una cifra. Es que depende de, supongo, del producto, o sea, del fármaco, ¿no? Del costo del mercado, del costo del producto, porque hay que, fuera de eso, el costo del producto también hay que ver el marketing, supongo. Y Correcto. ¿Pero cuánto calculas? Dame una cifra. A mano alzada. es que no sabría decir exactamente, doctor, una cifra. Te cuento. Aproximadamente un medicamento cuesta entre 800 y 1.200 millones de dólares para desarrollar. ¿Correcto? Y es un proceso que toma aproximadamente, para que el producto ya esté en el mercado, 8 años. Una patente toma aproximadamente 20 años en perderse, con lo cual el laboratorio tiene poco tiempo para explotar el producto. Intereses creados. En poco tiempo, un producto tienes que llevarlo a que te rentabilice lo suficiente. Esa es la vida real. Ya te rentabilice lo suficiente para recuperar la inversión. Y a veces se da que llegas a una fase 3 o una fase 2 tardía, 2B, y te das cuenta que el producto no sirve y has perdido dinero. Ergo, en realidad, el proceso de desarrollo de investigación en este nivel es un proceso sumamente complicado. Entonces, hoy día vamos a hablar de varias cosas. Déjenme ver si puedo dar esta. Vamos a hablar de conceptos básicos relacionados a investigación, algunos antecedentes. Yo tengo una visión muy particular de muchos temas relacionados al pragmatismo de poder desarrollar tanto investigación como práctica médica, cuál es el contexto actual. Tenemos unas conclusiones y unas breves recomendaciones. Les pido, por favor, a Fabiola Zulca, por favor, te pido, si es que estás ahí, no se va a descansar, que más o menos en unos 30 minutos me avises, porque si no yo cojo el micrófono y sigo de largo y no me entero. Avísame en media hora para saber cómo voy avanzando en el tiempo, ¿vale? Muy bien. Seguimos preguntando, ¿eh? Esta es una charla un poco fastidiosa en ese sentido. Conceptos básicos. Ética, bioética y deontología. Y acá yo quisiera que me ayude en este tema Maricielo. Y que me comente Maricielo, por favor, qué es lo que piensa que diferencia la ética, la bioética y la deontología. Maricielo, ¿estás? Sí, doctor. Buenas tardes. Bueno,
Deontología quizás tiene que ver con definir cuáles son las obligaciones concretas de cada actividad que se va a realizar. Eh, bueno, la bioética, como su propio nombre lo dice, pues tiene que ver con lo que sería la parte ética, digamos, en los trabajos quizás de investigación en la parte del ser humano. O sea, lo relaciono con lo que sería más que nada el tema del ser humano, ¿no? La vida, en este caso. Ujú. Y bueno, eso. Bien, ¿alguien tiene algún otro aporte? No se peleen, ¿eh? Sé que están posalmuerzo y están con la marea alcalina, pero traten de hacer esto lo más dinámico que puedan. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Por Doctor, ejemplo, a ver quién. Nayara, creo, ¿no? Me pareció que Nayara había intentado, pero si no ha intentado, no sé si decía Nayara, además. Nara, Nara. Nara, discúlpame, Nara. Ya, bueno, yo Cuéntame. quería mencionar que, bueno, la ética es una ciencia que más, bueno, es una rama de la filosofía, pero es una ciencia que más que nada nos va a ayudar a distinguir o se basa en distinguir de lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Y la bioética es algo similar, pero aplicado a situaciones que impliquen la vida, ¿no? Estupendo. Y la Sí. deontología es una parte de la ética, una rama de la ética que, como dijo mi compañera, ¿no? Se basa en saber lo que le corresponde, o prácticamente la ética aplicada, pero a una determinada profesión, ¿no? A Súper. lo que debe hacer o lo que debe tener en consideración una profesión, los principios para que debe Excelente. tener un profesional, ¿no? Bien, Nara. Miren, muy interesante lo que has comentado, ¿no? La ética es básicamente una concepción filosófica. Una concepción filosófica que establece el sí y el no. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Hay algún absoluto en esto, Fernando? Jesús Basilio. Fernando, ¿hay algún absoluto en ética? O sea, podemos decir con certeza y rigurosidad que está claramente definido qué está bien y qué está mal. Creo que Fernando no está. Le damos el turno a César Augusto Ley. César, ¿estás? Sí, doctor. ¿Tú crees que hay una rigurosidad y una certeza de qué es bueno y qué es malo, correspondiéndonos a una interpretación filosófica y ética de determinado problema? Creo que eso corresponde más que nada a lo impuesto por la misma sociedad, ¿no? Uh-huh. Y eso es estupendo, porque estamos ahorita en el Mundial de Qatar, ¿no? Sí, Y en doctor. el Mundial de Qatar, César, ¿tú crees que hay unas percepciones de lo correcto y lo incorrecto similares a las que hay en el mundo occidental? No, doctor, de hecho hay un tema ahí controversial, ¿no? Respecto a lo que es bueno, ahorita lo que el boom, por así decirlo, es lo de la identidad de género y que están en contra de ellos, mientras que de esta parte del mundo estamos como que intentando apoyar eso y las previsiones de la misma FIFA y todo eso es como que hay un conflicto, ¿no? De pensamiento. Y eso está genial porque en realidad a partir de eso establecemos que la ética y la concepción de lo bueno y lo malo depende de temas cronológicos, porque va variando en el tiempo, de temas morales, de temas sociales, de temas religiosos, etc., ¿no? Entonces, en realidad está claramente definida por el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, como este es un tema tan complejo, porque el pensamiento varía de una persona a otra, se genera la deontología, ¿no? Y la deontología es el marco normativo con relación a temas de comportamiento ético que establece cada gremio, ¿no? O sea, hay una ética para los abogados, no sé cuál, no le digan a mis amigos abogados, pero la debe existir. Pero en el tema médico tenemos un código de ética y de deontología que establece el Colegio Médico de Perú. Y el Colegio Médico establece un código que ha variado muchísimo en los últimos años, porque conforme vamos evolucionando en conocimiento, también tiene que ir variando con relación a cuáles son las normas que uno debe cumplir y seguirá variando. Lo que hoy estamos hablando con ustedes, entiendo, en quinto o sexto año de la facultad, cuando ustedes estén terminando la residencia va a ser totalmente diferente y eso se los puedo asegurar. Pero en el tema de la bioética, el tema se vuelve un poco más complejo. Hay
hay estos 4 principios, que son los principios básicos que ustedes tienen que tener en cuenta. Porque en el momento en el que ustedes entiendan esto, van a poder comprender claramente lo que supone la ética en la investigación. Y son 4 principios que yo le voy a pedir a Andrea Nicole. Andrea Nicole, dinos si te encuentras presente. Eso parece una sesión de Ouija prácticamente, ¿eh? Creo que Andrea Nicole está descansando. Natalie Nicole. Sí, doctor. Ya, cuéntanos. Mira, ahí tienen los 4 principios. Coméntanos un poco lo que piensas con relación a ellos. Bueno, en sí los 4 principios están dados más que nada para ayudar y tener en cuenta los derechos, ¿no? De los sujetos de estudio. En este caso muchas veces son pacientes o bueno, personas que nos ayudan en todo lo que son los ensayos clínicos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que algunos se superponen a otros, pero que siempre debemos primar algunos por encima de otros, ¿no? Para justamente no dañar a nadie en el proceso de la investigación. Súper, súper, Natalie. Entonces, miren, hay 4 principios básicos, ¿no? Que son los principios fundamentales de la bioética. Los podemos dar en cualquier orden, ¿no? El principio de la beneficencia supone que tenemos que actuar para beneficiar, ¿no? Esto implica que si vamos a hacer un estudio clínico, si vamos a hacer un estudio o una investigación, la investigación tiene que tener un fin supremo, que es beneficiar al grupo, tanto al grupo que estamos investigando como en realidad al colectivo de pacientes, ¿no? A todos los pacientes, llevar mayor cantidad de oportunidades a más personas. Ese es el principio de la beneficencia. Hay un principio de la maleficencia, que es el principio que se basa en el punto número 1 del juramento hipocrático, que es lo que conocemos como el primum non nocere, ¿no? O sea, ante todo, no debemos hacer daño. Entonces, nuestra evaluación o investigación tiene no solamente que buscar que el paciente se beneficie, sino que no se perjudique. Eso es un punto absolutamente crítico. Yo voy a comentar ahora algo al respecto. El tercer punto es el punto de la autonomía, ¿no? Tenemos que partir del hecho de que los pacientes sean libres en la toma de decisiones. Esto es particularmente sensible cuando hacemos trabajos con pacientes que tienen cierta discapacidad, ya sea de tipo cognitiva, cualquier cosa que tome decisiones o incluso en lo que se refiere al conocimiento. Ustedes saben que hay estudios clínicos en población infantil también, que hace unos años acá fueron baneados, fueron proscritos por una temporada, porque causó muchísimo daño a la investigación en el Perú, porque no había un marco regulatorio claro. Pero esa autonomía, sobre todo, tiene que ver con un principio base en la investigación. Ángelo, ¿estás por ahí? Ángelo. Sí, doctor. Ángelo. Con relación a la autonomía, que es la capacidad del paciente de decidir, ¿cuál crees que es el principio o la herramienta más importante en una investigación clínica en ese aspecto? Que determina que el paciente toma la decisión de participar en un estudio. Bueno, doctor, justamente usted lo está mencionando, es el principio de autonomía. Más o menos, ¿en qué se orienta la pregunta para poder responderle? ¿En qué herramienta tú vas a ver eso plasmado en un estudio clínico? Ah, sería el consentimiento informado, doctor. Absolutamente. En el consentimiento informado. El consentimiento informado que supone la necesidad de que el paciente entienda claramente lo que se va a hacer, y esto es especialmente sensible en población infantil o en población que de repente llega sin determinadas capacidades para tomar decisiones. El cuarto principio es el principio de la justicia, ¿no? Que es el brindar igualdad de condiciones y posibilidades a todas las personas. O sea, no podemos nosotros establecer un estudio en el cual se beneficie una población sobre otra. Y eso es algo sumamente importante. Ahora bien, llegado a este punto, ¿qué hacemos en un escenario en el cual, por ejemplo, tenemos un ensayo clínico que es, supongamos, un doble ciego,
¿Qué hacemos si no encontramos un placebo, si no hay un estándar? ¿Qué es lo que hacemos? ¿En qué momento abrimos un ensayo clínico cuando estamos haciendo un doble ciego porque decimos, oye, este tratamiento es demasiado bueno para una condición en la cual los pacientes se pueden ver beneficiados y mira, retiro el ciego y que todos los pacientes se beneficien del tratamiento, por ejemplo? ¿O en qué caso podemos nosotros, supongamos, un paciente que tiene una condición patológica, una neoplasia muy compleja, donde no hay un tratamiento claro? O sea, ¿le voy a dar a alguien un placebo? ¿Qué es lo que haríamos ante una situación de ese tipo? Y la pregunta va a Meilin Shirley. Meilin. ¿Estás por ahí, Meilin? Sí, doctor. Meilin, habla un poquito más fuerte. Cuéntame, ¿qué harías tú en un caso? No estamos hablando de diseño de la investigación, pero ¿qué harías tú en un caso de una patología que no tiene actualmente tratamiento, no hay un gold estándar, y yo tengo que iniciar la evaluación de una droga nueva, de una terapia nueva? ¿Qué es lo que haríamos? O sea, ¿le daría yo a un paciente el tratamiento y a otro no se lo doy y le digo que se lo estoy dando? ¿Haría un doble ciego contra placebo? ¿Cuál sería la idea en un tratamiento de ese tipo? Milín, lánzate sin miedo. Eduardo, Mariano, ¿le ayudas? Sí, doctor, presente. En base a su pregunta, ¿es tener a dos pacientes, a uno que sí se le da y a otro se le da un placebo? ¿Eso Claro, es pero imagínate que tú sabes el tratamiento, que no hay tratamiento. Hay posibilidad de que con el tratamiento funcione, y darle un placebo es condenarlo a que la enfermedad progrese. ¿Qué hacemos? Pues, bueno, en el caso de los ensayos, como se ha visto ahora, ¿no? Para la elaboración de la vacuna de la COVID, bueno, yo lo pongo solamente como ejemplo para poder explicar mi respuesta. Como nosotros conocemos, ¿no? Que hay pacientes que son un poquito mentirosos cuando toman un medicamento que dicen que sí me hace bien o que me choca, ¿no? Para poder manipular, ¿no? Al médico y que él le recete un medicamento que el paciente desea, ¿no? Para su cuadro, pues podríamos en ese caso ver si con esa reacción, ¿no? Como nosotros como investigadores sabemos qué pacientes se han recibido el placebo y quién es el medicamento en sí para ver, primeramente, como ellos no van a saber, nosotros tener más credibilidad a la hora de poder comparar ambas poblaciones, ¿no? Y bueno, pues en ese caso, pues también tantear alguna posible respuesta en caso de que haya en caso de que haya pacientes que tengan ese tipo de actitud, ¿no? Porque nosotros al saber cuál es el que sí tiene el placebo y cuál tiene el medicamento en sí, podemos estar también viendo, ¿no? Que este paciente pues me está diciendo una información errónea que yo sé que es errónea y que no me va a afectar en mi investigación. Súper, Eduardo. Es importante acá que tengan en cuenta dos cosas, ¿no? O sea, cuando tú tienes un estudio de ese tipo, es obligación del comité ir evaluando los resultados de manera parcial, porque eventualmente se rompe el ciego, ¿no? Le rompemos el ciego, ¿para qué? Porque vemos que o hay pacientes que se están perjudicando, o en realidad el beneficio es tan claro que no es correcto que hayan pacientes que no se beneficien. Punto uno. El punto dos es, y esto ya me voy un poco a lo que es diseño, que ahí es donde también ustedes verán la posibilidad de poder trabajar, por ejemplo, casos donde el mismo control sea el caso, ¿no? Casos controles donde el mismo caso es su propio control. Entonces, en ese punto, ha habido una
corriente inmensa durante muchos años de una serie de eventos, cada uno más catastrófico, desastroso que el otro, con relación a la evolución de la investigación clínica. Tenemos que entender que el conocimiento médico se basa en una evolución que en los últimos años es mucho más intensa, muchísimo más intensa, pero que se basa en el ir rompiendo algunos mitos que incluso pueden haber sido muy perjudiciales. Me viene a la mente, por ejemplo, los trabajos de Galeno, que rigieron durante muchos años lo que era el conocimiento médico. A los médicos no por nada nos dicen galenos cuando ocurre algún tema que sale en prensa, pero en realidad la medicina rompe cuando empiezan las primeras disecciones anatómicas y básicamente con el conocimiento de Vesalio. Entonces, en cierto punto, ser crítico con lo que ocurrió en el pasado puede resultar un poco injusto. Y puede resultar un poco injusto porque la ética, como yo les comentaba, varía mucho dependiendo de la evolución de la cultura y de la sociedad y de otra serie de aspectos donde la moral, la religión, etcétera, están muy, muy interrelacionados. Es claro que en los últimos 100 años han habido desatinos terribles y tremendos con relación a estudios que han sido realmente espantosos, con perjuicio y ruptura de estos 4 principios básicos de la bioética, como son la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía y la justicia. Y eso debería primar siempre. Y a partir de ello, que en realidad yo no creo que sea la importancia de hablar de ética en investigación, se han generado una serie de corrientes. Y hay algunas cosas importantes, ¿no? Yo siempre estructuro lo que llamamos el conocimiento inútil a menos que se lleve a acciones. Sabemos, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, producto de la investigación que se realizó durante la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi, o temas que vienen desde el juramento hipocrático, o estudios que se han hecho incluso hasta los años 80 y 90 con relación a evaluaciones de temas genéticos, de temas epidemiológicos, de exposición a radiación. Todo eso generó la necesidad de ir armando una serie y tomando una serie de acciones para armar un marco normativo que también va evolucionando en el tiempo. Hace 30 años no hablábamos todavía de genoma humano y hoy podemos hacer un secuenciamiento genético en un plazo relativamente corto. Entonces, esta evolución nos lleva a que estos mismos conocimientos que lo da la Asociación Mundial de Medicina y este reporte, que es el reporte que fue uno de los primeros, digamos, marcos referenciales con relación a la ética en la investigación con seres humanos, pues ya nos van dando algunos marcos adicionales. ¿Cuál es el contexto actual? ¿No? Yo los invoco a que ustedes revisen un poco la parte histórica, porque eso en realidad es una lectura que merece la pena hacerse de una manera, yo les diría, pues, intelectual, de poder conocer un poco más. No veo que ese sea el meollo, de decir, esto ocurrió con la talidomida y esto ocurrió con tal o cual cosa, porque las leyes que han habido, especialmente en Estados Unidos, relacionadas a la farmacovigilancia, relacionadas al tema de ética, relacionadas al estudio de genoma, relacionadas al estudio de células STEM en los últimos años y al no uso de embriones, etcétera, han sido tan dinámicas y siguen evolucionando, merece la pena hacerle una revisión. Pero lo importante es la esencia de qué es lo que uno tiene que tener en cuenta. Hay 3 puntos importantísimos que son el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y el Reporte Belmont, que establecen a nivel mundial y están refrendados por la Asociación Médica Mundial los fundamentos con relación a los conceptos éticos ligados a la investigación con seres humanos. Cualquiera sea una investigación con intenciones de intervención terapéutica o una investigación con intenciones de conocer más desde el punto de vista epidemiológico. En el Perú no somos exentos a ello.
A nivel mundial, la UNESCO también ha ido desarrollando una serie de declaraciones, tanto internacionales como universales, que se siguen actualizando, con relación, por ejemplo, a la investigación a nivel embrionario, a la investigación a nivel celular, a la investigación a nivel genético, y el impacto que esto puede tener. Sabemos que hay algunos estudios complejos que se han venido realizando en algunas otras latitudes con resultados por lo menos cuestionables. Y resultados no solamente de los publicados, sino también con la metodología que han llevado a cabo. Es claro que mientras los gobiernos sean unos gobiernos un poquito más restrictivos y reservados, se permiten a veces algunas licencias de investigación que normalmente no deberían ser habituales ni normales en un mundo desarrollado y un mundo de libertad y de apertura al conocimiento. Pero esto sigue ocurriendo y muchas veces incluso son publicados estos estudios y después tienen que ser baneados, tienen que ser retirados, porque también se han encontrado algunas limitaciones de los mismos, de las cuales también vamos a conversar ahora. En el Perú tenemos estos 3 puntos importantes, ¿no? Por un lado tenemos cuatro, ¿no? Tenemos la Constitución Política del Perú, que establece bajo un principio fundamental la importancia del ser humano, ¿no? Eso está claramente consagrado específicamente en el artículo 2 de la Constitución, que aquellos que no les gusta la Constitución del año 93, esta no es una charla política, es exactamente el mismo artículo de la Constitución del año 79. Entonces tenemos ahí poca diferencia con relación a la importancia que le da el Estado como tal a el cuidado de la vida humana. Por otro lado, tenemos una serie de leyes, ¿no? Las leyes relacionadas a la Ley Nacional de Salud, las leyes de medicamentos, etcétera, que después han sido, conforme se ha manejado la parte de estudios clínicos, han sido reguladas también en reglamentos de ensayos clínicos. Yo les puedo comentar que ahí por el año 2013 se cambió totalmente el reglamento de ensayos clínicos, esto lo regula el Instituto Nacional de Salud. Y se cambió muchísimo este reglamento y hubo un quiebre de 2 o 3 años en que prácticamente no se pudo desarrollar investigación clínica en el Perú. Yo creo que quizás fuimos un poco exagerados en este tema, en ese momento. Y esto generó pues este quiebre tan importante. Y bueno, todos somos conscientes y conocemos lo que finalmente ocurre en un caso como el caso de las vacunas, ¿no? Ahí yo le voy a preguntar a... ¿Está Alicia Torres? ¿Alicia? Alicia. Diana Cuyutupa. No se encuentra ahí. A ver, ¿quién me puede responder esto? Cualquiera de los que ha estado antes sería estupendo. Con relación a los principios de bioética, ¿qué cosas ven ustedes extrañas o cuestionables en el estudio realizado con las vacunas durante la pandemia? Entendiendo que los estudios en situaciones de crisis pueden ser y tener connotaciones y tiempos muy diferentes a los estudios habituales. A ver, ¿quién me puede comentar al respecto? Doctor. Dime, Mateo. Sí, lo que yo pienso es que algo que me llamó la atención en la pandemia fue que el estudio que realizaron en Cayetano Heredia quise poder buscarlo, ¿no? Porque es de interés público. Y también como estudiante de medicina me dio la curiosidad de poder buscarlo, pero no había acceso alguno a ningún tipo de publicación en ninguna fase, ¿no? Entonces eso fue algo controversial también, que me parece que estaba incumpliendo ese estudio, ¿no? Yo te voy a comentar algo, Mateo. Hace unos años, no muchos, me pidieron que se abra un estudio de fase 2B para malaria acá en el Perú. Una fundación internacional. Fundación, ahí no había un tema de comercialización de por medio. No encontramos ningún investigador
que tenga experiencia en estudios de fase 2B. Todos tenían experiencia en fase 3, que básicamente ya es cuando ha pasado a la parte compleja. En el caso de estos estudios con vacunas, estábamos hablando de fases 2 aceleradas y pasaron a fase 3, que eran ya pues, a velocidad pues, de la luz. ¿Qué principios podríamos ver ahí afectados? Había, y en general con las vacunas, ¿no? Había, y estaba claro el principio de beneficencia. Ustedes saben que hace unas semanas, muy pocas, en el Congreso norteamericano, un representante de un laboratorio productor de vacunas estableció que en el momento en que lanzaron las vacunas al mercado, no sabían si las vacunas iban a ser efectivas. Entonces, ¿se tomó en cuenta el principio de beneficencia? Bueno, asumimos que el de no maleficencia sí, porque nadie quería hacer daño y para eso habían una serie de controles para ver qué era lo que ocurría. Sabemos, por ejemplo, que hay algunas de las vacunas que estuvieron asociadas a la formación de coágulos o hay algunas ahora asociadas a cardiomiopatías, digamos, tardías en un grupo relativamente importante. Creo que en un escenario como un escenario de una pandemia, el principio de autonomía se pone un poquito frágil, ¿no? Porque si tú sabes que tienes una condición que puede generar una mortalidad muy alta, hay una coacción tácita, implícita, en que cualquiera va a querer ser parte de este estudio. Y el principio de justicia, el gran escándalo de las vacunas estuvo relacionado básicamente a ese principio también. O sea, ¿cómo es posible que pueda acceder gente que normalmente no debería haber accedido o que tuvieron pues algún beneficio por posiciones políticas, jerárquicas, o como queramos llamarles, para poder beneficiarse de una vacuna que el resto de la población todavía no tenía a su disposición? Y los que venían siendo estudiados, probablemente algunos no entraron al estudio porque hubo un grupo que quiso beneficiarse de esta manera. Entonces hay un dilema ético impresionante en el tema de las vacunas y eso no cabe duda. Entonces, hay una serie de reglamentos. Ojo, aquellos que quieran desarrollar investigación, estos reglamentos son infranqueables, muy complejos, muy a veces rígidos, pero tenemos que cumplirlos, porque esa es la normativa y esa es la parte que podríamos hablar desde el punto de vista de esta evaluación ética deontológica. Estamos hablando que es una ética traducida en deontología, en normas que claramente definen qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Y cuáles son las recomendaciones? Ya estamos, creo yo, por unos 30 minutos aproximadamente, les voy a comentar y después me gustaría también escucharlos ustedes para que me den sus opiniones, pero estén sean muy activos en ello. Punto 1, cuando ustedes desarrollan investigación clínica, es que te tiene que guiar la búsqueda de una respuesta a un problema, Hay mucha investigación, y yo la veo en las universidades, que está direccionada a generar conocimiento que puede ser muy válido, pero que no resuelve problemas. Y si vamos a utilizar recursos, uno de los principales puntos morales es que el poco recurso que tenemos lo enfoquemos a solucionar problemas. Ahí ven ustedes, en muy chiquitito, y no quiere decir que no sea importante, la necesidad de reducir los riesgos. No quiere decir que sea menos importante, pero mucho más importante es maximizar los beneficios. O sea, yo tengo que buscar darle el mayor beneficio a una población. Y eso es un tema fundamental, porque a veces somos muy románticos en querer desarrollar temas que no tienen un impacto real. La participación en un estudio tiene que ser una participación voluntaria que se basa en la necesidad de que el paciente autónomamente reciba la información y exprese su consentimiento en esta herramienta tan necesaria que es el consentimiento informado para poder participar en un estudio. Es claro que tiene que haber una protección de datos del paciente, no solamente de sus datos personales, sino también llegado el caso de los datos de estudio que vamos nosotros encontrando, y esto supone la necesidad de mantener una confidencialidad de lo que hacemos. Confidencialidad que no implica la no apertura de la información.
porque esa información, cuando tiene acceso un grupo de investigadores o evaluadores independientes, pueden pesquisar la información y poder generar cambios en el protocolo que sean de beneficio a un mayor número de personas. Y un punto crítico importante es la necesidad de comunicar los resultados. Y eso también es parte de estos desarrollos de ética. Si ustedes investigan y no comunican, sea positiva o negativo el resultado de su investigación, pues en realidad no están generando ningún bienestar a una mayor cantidad, un mayor volumen de pacientes y también a la comunidad médica en general. ¿Qué deberíamos hacer? Uno, yo les digo que independientemente de que tienen que conocer un poco y leer algo de estos códigos de reporte Beaumont, de Helsinki, etcétera, cuando ustedes empiecen a investigar, hay unos registros de investigadores acá en el Perú, donde incluso hay que hacer algunos cursos en línea para poder estar dentro de los registros. Y de esa manera, pues, poder ser susceptibles de acceder a financiamientos, que una universidad, pues, los tome como investigadores y ustedes puedan seguir desarrollando. Pero hay algunos temas pragmáticos que yo quiero llevar al momento en el cual están ustedes actualmente. Uno, tienen que estar comprometidos con los pacientes, ¿no? Y el compromiso con los pacientes es, yo te voy a dar un beneficio y voy a evitar hacerte daño. Los dos principios fundamentales de la bioética. Segundo, tenemos que estar claramente cazando la verdad. Esto supone una rigurosidad muy clara en el estudio que queremos nosotros presentar. Tenemos que minimizar los daños, que está de acuerdo al compromiso con los pacientes. También tenemos que tener un compromiso con la gente que va a tomar decisiones, ¿no? Porque si yo voy a generar algo que mañana más tarde se puede convertir en una directiva, en una guía, en un protocolo, tengo que dar una información lo suficientemente clara y lo suficientemente válida para que si alguien la va a tomar en cuenta para poder desarrollar algo mayor, sepa que está tomando la referencia que es certera y que es válida y reproducible y que no lo estemos llevando hacia un camino muy gris donde pueda haber perjuicio para un mayor número de pacientes. Tenemos que buscar claramente, si buscamos llegar a más pacientes, tenemos que tratar de enfocar nuestras investigaciones hacia aceptar la diversidad, de aceptar al ser humano en todas las manifestaciones fenotípicas, genotípicas, religiosas, culturales que haya, ¿no? Es parte de esa justicia de que nosotros buscamos que la investigación beneficie a más personas de una manera equitativa que no igualitaria, que son dos conceptos totalmente diferentes. A quienes tenemos la oportunidad de investigar, como es el doctor Iván, como soy yo, pues ser mentor de nuevas generaciones para poder de alguna manera promover que estos conceptos se sigan desarrollando de manera responsable, ¿no? Esos son puntos muy básicos, en realidad, que uno tiene que tener en cuenta y que se los empieza a considerar desde fases muy iniciales de su preparación y cuando empieza ya a internarse en investigaciones más complejas, si ya los tiene pues, como una impronta ahí genéticamente ingresados en nosotros, pues va a ser mucho más fácil poder hacer una investigación sabiendo que estamos obrando con corrección. Pero eso no queda ahí, queda en esta diapositiva que sigue, que es el momento de publicar. Porque no hay quien investigue que no quiera publicar. Y acá hay otro tema complejo, ¿no? Porque no se trata de investigar para publicar, ¿no? Hay universidades que lo que buscan es cuántos papers se presentaron este año. No. Hay que investigar para generar conocimiento que sea útil. Y acá hay algunos puntos que son críticos y los van a ver ustedes en todas estas capacitaciones que puede dar CONCITEC, que los registros de investigadores, tanto locales como extranjeros. Uno, si ustedes que han tenido la suerte, un día les puedo compartir una charla que es cómo publicar y no morir en el intento, que he dado en algunos congresos en el extranjero. Si han tenido la suerte de llegar a tener ya un producto final de su investigación y lo van a someter, se somete a una revista, no dos a la vez. Pues, no se hacen sometimientos simultáneos. Es claro que lo que hacen tiene que tener consentimientos informados. No vale duplicar contenidos, ¿no?
incluso los contenidos de los resultados mismos, ¿no? Vamos a extrapolar. Eso no es válido. El salami slicing es un término que obedece a tener una investigación y de esa investigación sacar 8 mini investigaciones para poder sacar 8 mini publicaciones. Eso tampoco es algo correcto desde el punto de vista del protocolo de desarrollo. Uno tiene que tener permiso para poder divulgar los datos, especialmente cuando uno está afiliado a alguna entidad investigadora o alguna entidad académica o hospitalaria. Hay procedimientos que pueden divulgarse y otros que no. Expresar claramente el conflicto de intereses, entender que si nosotros vamos a apoyarnos en el conocimiento que algunos colegas hayan desarrollado, pues tenemos que referirlo, ¿no? O sea, los derechos intelectuales son totalmente legítimos de propiedad y es muy honorable decir, me estoy basando en esto y no infringir el derecho de otra persona y violentarlo en relación a la propiedad intelectual de estas personas. El tema de autoría es un tema crítico. O sea, y yo los invoco, los exhorto a ustedes que desde ahora hagan uso de la racionalidad de la autoría. O sea, yo cuando estaba en la universidad, allá por el Jurásico, había un profesor que publicaba muchísimo, y yo y otros compañeros siempre salíamos en el rubro et al, ¿no? Éramos los y colaboradores, ¿no? Y éramos los que nos habíamos pues roto las pestañas, las espaldas y etcétera, pero éramos los y colaboradores, ¿no? Entonces hay toda una prelación de cómo se tiene que hacer la autoría de una investigación. Y en realidad, cuando un investigador tiene ese espíritu mentor, se enorgullece de que la gente que trabaja en su equipo sean primeros autores y que uno sea simplemente un soporte, porque eso es hacia donde tenemos que direccionarnos. Por supuesto, la data tiene que ser una data fidedigna. No está permitido el plagio, ¿no? Miren, lo estamos viendo incluso en tesis de políticos y gobernantes. No está permitido. Y no pensemos solamente en el Turnitin, porque echa la ley, echa la trampa. Yo ya conozco el Turnitin, entonces voy a parafrasear para decir lo mismo sin decirlo. No, no se trata de eso. O sea, los parafraseos son adecuados, pero tenemos que entenderlos en su justa medida, porque lo que queremos es generar nueva información y no simplemente ser reiterativos en la misma. Por supuesto, el cocinar datos no ayuda absolutamente nada, porque estamos tratando de temas de salud que pueden generar un perjuicio enorme a la población. Y lo mismo ocurre con el tema de manipulación de imágenes, tanto gráficas, fotos, imágenes diagnósticas, que hoy día, pues, con todas estas herramientas tecnológicas que hay, lamentablemente, pues pueden ser también violentadas. Pues eso era un poco lo que quería comentarles, integridad científica. Cuando hayan datos que no nos acompañen, pues esos datos no los eliminamos, también los podemos de alguna manera utilizar para generar más conocimiento y en realidad la comunidad médica y los pacientes lo van a agradecer. Nosotros trabajamos una serie de temas de investigación en la parte biotecnológica y es eso, ¿no? O sea, buscamos llevar más salud a más personas y ser innovadores, ¿no? No repetir cosas ni generar conocimiento que puede ser muy simpático, pero que no tiene un uso que realmente pueda ser demasiado útil para la población, y buscamos pues de alguna manera generar algunas nuevas tendencias y algunos nuevos desarrollos. Bueno, hasta ahí llego yo. Muchísimas gracias, doctor Carlos Vidurrizá. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, una extraordinaria disertación desde un enfoque diferente a lo que nos tienen acostumbrados, pues los profesores habituales en este tipo de enseñanza, pues dicotómica, ¿no? Yo te doy, tú me das, ¿ok? Fundamental, ¿no? Lo que comentas, los tres principios o los tres momentos muy importantes en el mundo, pues, de la investigación, que es Nuremberg en cuanto al consentimiento informado, es Helsinki en cuanto al consentimiento y abarcar ya en sí investigación biomédica, ¿no? Los términos mucho más amplios. Y para cerrar, pues, con Belmont, que habla fundamentalmente, pues, de justicia, beneficencia, no maleficencia, etcétera, etcétera. Nosotros ha sido un honor tenerte, Carlos,
Yo sé que tu agenda es apretada, gracias por haberte dado un tiempo para poder estar con los alumnos pues, del taller de elaboración de tesis, ¿no? De la Universidad Ricardo Palma. Perfecto, Iván, un gusto. Y bueno, ahí tienen mis coordenadas, cualquier cosa, encantado de poder comunicarme o responder cualquier duda. Un gusto verte por este medio, aunque sea, doctor, ya que no se deja ver. Cuídense, un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Listo, doctores. Entonces, ha sido el doctor Carlos Villarrizá en la clase pues, de investigación, ética en investigación. Tengan muy buenas tardes y pasen a sus grupos de práctica. Permiso.